El factor republicano no puede estar en su resultado, la libre decisión de la voluntad colectiva. Buenos días, queridos amigos. Con esta frase pondremos pie en una nueva serie de este programa de nuestros fundamentos dedicado al factor republicano para seguir en el camino histórico de la creación de este término y su desarrollo en la obra de don Antonio García Trevijano, que nos está sirviendo de brújula en este caminar hacia la libertad política, que es la teoría pura de la República. El concepto republicano, desde su desarrollo en la polis griega, después en Roma, fue la creación después de la conceptuación del Estado, como hace magistralmente en el Renacimiento Maquiavelo, en cuanto se configura como un nuevo concepto de república, diferente al romano, que se anticipó a la forma monárquica tan pronto como aquellas ciudades italianas se encontraron liberadas, sin proponérselo, del poder terrenal del emperador fallecido. Así enlazamos precisamente con la página 205 del libro de nuestro maestro, donde se señala esta sentencia que acabamos de referir. Fueron repúblicos los que toman la idea republicana del pensamiento griego y la realizaron en ciudades italianas liberadas del imperio. La profundidad de esta frase nos pone en conexión con el término repúblico, con una terminología política novedosísima que no existía hasta precisamente su desarrollo en la teoría pura de la República, o avanzada también aisladamente en los escritos que García Trevijano redacta y publica en su bitácora, inicialmente La República Constitucional, después en el Diario Español de la República Constitucional y posteriormente en esta magna obra que es la teoría pura de la República. Necesariamente nos enfrentamos como elemento esencial del factor republicano en diferenciar lo que es el concepto repúblico de lo que significa tradicionalmente ser republicano. Y es que las palabras políticas no suelen expresar con precisión las ideas o los conceptos a que realmente se refieren. En muchas ocasiones ocurre que un mismo vocablo se usa para designar cosas muy diferentes, como la vulgar utilización de la palabra democracia para lo que realmente es una oligarquía de partidos. No es lo mismo una democracia formal en el sentido de las reglas de juego, como resultado de la suma de factores que son la separación de poderes y el principio representativo, que una oligarquía partitocrática, apátrida y con unicidad de poderes. De la misma manera, no podemos definirnos en nuestros fundamentos con la palabra republicano como simple antinomia de la monarquía, porque no solo es una oposición a la monarquía, sino que nos definimos por una forma concreta de Estado y de gobierno como es la República Constitucional, que no solo se opone a la monarquía como tal, sino que se opone como un todo a la oligarquía de partidos. La necesidad de describir las distintas categorías de personas que voluntariamente deciden no votar en las urnas políticas, por ejemplo, obligó a crear la voz abstencionario, diferente con los abstencionistas, como por ejemplo aquellos que se abstienen por una cuestión meramente pasiva, o aquellos que, aun haciéndolo de una manera activa, recusan la democracia, como pudieran ser los anarquistas. Nosotros no votamos porque recusemos el sistema democrático, sino precisamente porque guardamos nuestro voto para cuando exista precisamente la democracia. Por tanto, no somos abstencionistas, y la necesidad precisamente de definir esta postura crea el término abstencionario. De la misma forma, el concepto republicano quedará hasta que no estemos, por lo menos, o no se consiga una democracia formal en el sentido formal, ya que no existe auténtica ni falsa democracia, sino democracia definida como reglas de juego, como control del poder. La palabra republicano se queda muy corta o puede llegar a una confusión auténticamente irresoluble.
Nos encontramos, pues, ante la imposibilidad de definir a todos los republicanos si con esta palabra adjetiva se designa del mismo modo a los partidarios de retornar a la Segunda República, a los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana, a los socialdemócratas de Izquierda Unida, que a los miembros del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Evidentemente son categorías políticas distintas y englobarlos a todos ellos con una misma definición o concepto puede llevar a una confusión perniciosa. Estas personas de estos distintos movimientos llamados republicanos no son sustancialmente iguales, porque sus diferencias en lo político no son meramente adjetivas o accidentales, son de carácter ontológico, sustancial. Fueron repúblicos, dice don Antonio en la teoría pura de la República, y ahora vuelvo a citar textualmente, los que tomaron la idea republicana del pensamiento griego y la realizaron en ciudades italianas liberadas del imperio. En ese contexto histórico, efectivamente, fueron repúblicos. Continúo. Hay un sorprendente paralelismo entre los repúblicos medievales que prefiguraron el Estado dando potestad estable en lugar de soberanía a esas ciudades y los repúblicos americanos que crearon el Estado federal estadounidense dando su control a la sociedad civil de las colonias independizadas del Imperio Británico. La conciencia de la necesidad de una sola autoridad política se derivó de la exigencia de dar estabilidad permanente, dar estado político a las sociedades de gremios y corporaciones en lucha por la supremacía en la ciudad. La filosofía renacentista ideó la noción de soberanía, desconocida en la antigüedad y mantenida luego en las formas de Estado como leitmotiv sustantivo de la idea monárquica, hasta que Rousseau la sustituyó por la de pueblo soberano en una república ideal. La revolución abatió al soberano real y puso la soberanía de hecho en la Comuna de París y la de derecho en la Convención Nacional. Vemos, pues, cómo el ideal repúblico a lo largo de la historia se ha caracterizado por la ontología, la autonomía propia de la idea, más allá de la propia definición de lo que fuera negativamente una oposición a la monarquía o a las formas de Estado o gobierno en cada momento histórico. Antes de saber si existen palabras diferentes para designar a los que son partidarios genéricos de la República sin compromiso vital con ella y a los que somos partícipes de una idea muy concreta, definida positivamente de la República, con la que identificamos nuestro modo de ser, de vivir y de estar en la sociedad, hay que buscar el sentido real de esas actitudes según sea la forma de Estado donde se manifiesta. Son contradictorias, más que contrarias, si se producen en una monarquía de partidos que no solo niega la libertad de pensamiento y la igualdad de oportunidades para expresar las distintas concepciones de la República, sino que está sostenida por partidos estatales que se consideran, paradójicamente, a sí mismos republicanos. ¿Qué republicano puede ser Esquerra Republicana de Cataluña, subvencionada por un Estado del que se quiere independizar? ¿Qué republicano puede ser un partido estatal como Izquierda Unida que percibe fondos por su participación y asunción pacífica en el rol de los sistemas de oligarquía de partidos, de esta monarquía primero juancarlista y ahora felipista? Para ser partidario de algo hace falta que haya opciones reales de tomar partido sobre ese algo, sea para hacerlo nacer o para evitar que perezca. Por ejemplo, en Francia sería absurdo totalmente y no tendría sentido declararse partidario de la República. Tampoco en los Estados Unidos de América tendría sentido declararse partidario de la República. Allí los republicanos vienen a definir una posición ideológica, de la misma manera que los demócratas hacen lo propio, pero ambos son realmente demócratas y republicanos a la vez. En Estados Unidos el concepto republicano precisamente nace por el aborrecimiento de los padres fundadores de la patria americana respecto a la visión rusoniana de democracia como soberanía popular sin freno.
Eso define precisamente los nombres de los partidos republicanos o demócratas en el principio de su nacimiento, en oposición todos ellos en un principio a lo que eran los Tories británicos respecto a la independencia de la nación americana. Se oponían las colonias norteamericanas y precisamente en oposición a ese parlamentarismo, más todavía incluso que a la reina, el enemigo real no es el rey Jorge, sino que se constituye en el Parlamento británico, optan por la forma republicana, que es la que define, por oposición, como hemos dicho, a la demagogia o populismo de una democracia mal entendida, esa autoafirmación en los principios de la naciente República Americana. Para ser partidario de algo, por tanto, como decimos, hay que saber bien el concepto, la base que desarrolla todo el armazón institucional de esa forma de Estado y de gobierno. Hablando con propiedad, solo tendría pues sentido decir que los americanos o los franceses son partícipes de la República como el juez lo es de la justicia, por ejemplo, o el médico lo es de la medicina, lo cual no significa que lo sean en el mismo grado de intensidad o dedicación. La cuestión republicana, el factor republicano, adquiere una dimensión esencial, definitoria, ontológica, en las monarquías de partido tras la Segunda Guerra Mundial y muy particularmente en la española, mejor dicho, en monarquías de partido o repúblicas de partido, como pudiera ser la alemana, la italiana, la griega o la portuguesa. Pues por definición, solo cabe ser partidario de alguno de los partidos estatales y ninguno de ellos puede ser, aunque lo sea, republicano. Esto en realidad no es un asunto que solo afecte a la convicción, a la sinceridad o a la coherencia de los republicanos que se declaran partidarios, o es decir, falsos republicanos, de alguno de los partidos estatales que sostienen a esta monarquía. No se puede ser partidario de algo accidentalmente, como dice el Partido Socialista Obrero Español, que al renegar de su esencia publicana ha negado la posibilidad de su existencia republicana. Sin combatir por su mera existencia, la república es el fantasma familiar que los partidos republicanos pasean por los palacios monárquicos para que el rey no olvide quiénes son los dueños del Estado. Si los partidarios de la Segunda República o de los partidos estatales de la monarquía que se declaran abiertamente monárquicos se creen republicanos los primeros y demócratas los segundos porque sus abuelos lo fueron, o directamente teniendo una herencia franquista ya no sólo de genética sino también de concepción estatal, la ontología republicana sólo reconoce y otorgará títulos de legitimidad a los que, de modo pacífico pero convencido y decidido, hagan todo lo necesario para que sus hijos vivan con plenitud la libertad política y en consecuencia la democracia de la República Constitucional. El compromiso vital de los que quieren ser padres de republicanos les obligará a adquirir los conocimientos, las previsiones, el carácter y las cualidades humanas de los verdaderos estadistas. Estaríamos, pues, ante verdaderos, si lo queremos decir por mantener el término republicano, republicanos activos a favor de la República Constitucional. Por eso, don Antonio García Trevijano cubre ese hueco en el concepto del conocimiento político, la voz repúblico, porque define a la perfección la condición de estadista de los hombres y mujeres que se integran en el MCRC. Todos aquí somos esencialmente repúblicos y no meramente accidentales republicanos. Republicanos de boquilla. ¿Acaso puede decirse que Pedro Sánchez es un republicano? ¿Acaso se puede decir siquiera que Garzón es un republicano? ¿Se puede pensar siquiera que partidos como Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza y con una concepción fascista, hay que decirlo así de claro, fascista del Estado, se pueden considerar auténticamente republicanos? No, nosotros no compartimos en absoluto esa concepción del Estado como toma del poder, ni de un partido como el PSOE que se dice republicano accidental. Podemos compartir ese significado
como tampoco puede reconocer lo que existe hoy del PSOE con esas siglas, todas ellas mentiras, ya que no es partido, sino que son varios partidos, como demuestra su fragmentación federal, a todas luces palpable, por ejemplo, en Cataluña. No es socialista, sino que no es socialdemócrata, obrero, como que es obrero, y español, que propugna un Estado federal cuya consecución solo es posible rompiendo en 1000 pedazos a España para volverlos a pegar luego a través de un imposible pacto federativo. No, señores, no pueden ser nunca repúblicos, por mucho que se diga que sean republicanos estatales. Puede ser republicano Izquierda Unida, un partido que recibe subvenciones del Estado y que colabora en las elecciones de una partidocracia coronada como es la española. En absoluto puede decirse que es republicano. Además, se puede decir republicano un partido también independentista como es Esquerra Republicana. Será republicano para la República Independiente de Cataluña, pero no se engañe nadie, no se trata de un partido republicano, y ni aun así siquiera, señores, ya que percibe igualmente que el resto es un partido estatal, imbricado y participado en las instituciones de Estado que él mismo aborrece. Por eso, el factor republicano se configura como verdadero factor repúblico y se asimila a la realidad misma de la construcción de la república y de la democracia como formas de Estado y formas del gobierno absolutamente dispares e incompatibles con esta monarquía de partidos que actualmente estamos padeciendo. Importa conocer para ello toda la obra filosófica citada en el factor republicano que nuestro maestro don Antonio García Trevijano refiere en su teoría pura de la República. Conocer a Marsilio de Padua, quien construye la teoría del Estado laico y republicano inicialmente. La res pública en aquel entonces será la comunidad, la república su ordenamiento natural y la ciudad el ámbito territorial de la potestad. Así pues, queridos amigos, en las sucesivas citas en esta serie dedicadas al factor republicano continuaremos ahondando con esta clarificación de conceptos en los mecanismos institucionales que llevan a hacer decisivo el factor republicano como acción humana para la consecución de la democracia.